Sí, a partir de 1-0. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este curso sobre diseño de presas de embalse. Eh, Dentro de las, el conjunto de elementos de infraestructura hidráulica mayor, un elemento importante va a ser las presas, y dentro de ellas vamos a encontrar una muy particular, que son las presas de embalse. La importancia de estas se da en el sentido que van a permitirnos retener y poder gestionar de una mejor forma un determinado volumen. No necesariamente la presa va a servir para poder almacenar agua y poderla utilizar en un determinado momento. En algunos casos está orientada también para generar características particulares en un curso de agua que permita darle una empleabilidad específica, de modo tal que con esta infraestructura se puede alcanzar el objetivo que se desea. En otros casos, estas estructuras van a estar orientadas principalmente a generar un espacio de una mejor administración del recurso, orientada a mm, evitar eventos, digamos, extremos a partir de incrementos periódicos o incrementos continuos del cauce del río, y de esa forma eh, poder generar todo un contexto de mejor tratamiento de los efectos del caudal de agua, ¿no? Es decir, por ejemplo, se puede construir para evitar que se puedan generar procesos de inundación extremas en determinados puntos, generado por precipitaciones altas, continuas, permanentes, en determinadas partes altas del cauce de un río o de una fuente hídrica, que puede ser también una laguna, un lago. Es decir, la estructura como tal, la presa de embalse, va a tener diferentes orientaciones principales, pero teniendo en cuenta la, la cantidad de recursos que se va a requerir para el desarrollo de esta infraestructura, siempre va a buscar generarse varios usos o varios espacios de empleabilidad de la infraestructura. Mayormente vamos a encontrar estas estructuras, las presas, en los cauces de ríos, ¿no? De ríos principales, de ríos que tengan volúmenes importantes, pero que además de ello, que también tengan
o reúnan ciertas características en el cauce y otros puntos más que permitan la generación de la estructura, es decir, de la presa. Básicamente entendemos que la presa viene a ser una estructura tipo barrera, ¿no? Generada de forma artificial y que va a estar orientada a retener un caudal, ¿no? de agua que se va a emplear, como habíamos dicho, para diversos fines. Ahora, esta barrera artificial va a poder ser generada a partir de diferentes tipos de material. En algunos casos también va a ser generada a través de la combinación de distintos tipos de material. Un aspecto importante que deben de tener en cuenta siempre es que la estructura, es decir, la presa, va a tener diversos fines. Va a tener, obviamente, un fin principal, pero también va a tener otros fines vinculados. Entonces, ahí lo determinante, más ya en el plano, digamos, de la rentabilidad social, si se quiere también, al momento de definir la construcción de una presa, va a ser la empleabilidad múltiple que se le puede dar a esta. Esto obviamente va a requerir o va a exigir que a la estructura se le tenga que acompañar con elementos complementarios importantes en términos económicos y también en términos de impacto tanto social como ambiental, ¿no? Por ejemplo, se va a poder vincular a estas presas que ven ahí en las imágenes con canales de regadío para trasladar estos volúmenes de agua hacia otros puntos. En algunos casos, estas presas también son empleadas, además de contener el volumen de agua, para darle altura a la caída, de modo tal que se pueda generar eh, energía eléctrica, ¿no? Que ha sido uno de los principales usos que se le ha venido dando a estas presas a lo largo de los años. Algunos de los usos recomendados que se puede plantear son, por ejemplo, el uso para consumo humano, ¿no? Es decir, para la dotación de agua a las comunidades poblacionales, el consumo industrial, el uso industrial. Dentro de esto tenemos, ¿no? eh, usos importantes en grandes industrias. También el uso de riego, aunque este debería estar en segundo lugar porque es uno de los usos más frecuentes o es el segundo tipo de uso que se le da al volumen de agua en la mayoría de realidades hídricas. Eh, También va a estar, ¿no? el control de crecidas, como les decía, a lo largo de la historia de la justificación la construcción de estas estructuras, ¿no? Se ha ido viendo que también se podía orientar para el control de las crecidas, sobre todo en zonas donde hay una determinada pendiente y también está vinculada a precipitaciones continuas y abundantes. En algunos otros casos, no muy comunes para nuestro caso peruano, está sujeta también para la navegación, ¿no? Por ejemplo, estos famosos canales, Canal de Suez, Canal de Panamá y otros más. También está orientada a la protección de márgenes. Uno de los primeros usos que se le daba era la generación eléctrica, que ya lo comentamos,
Y ya más adelante se han ido generando, se han ido vinculando algunas otras actividades, ¿no? O algunas otras orientaciones de uso, como es, por ejemplo, la recreación, ¿no? Eh, el turismo también dentro de esto, la piscicultura, teniendo en cuenta ciertas características en el manejo, en la propuesta de manejo de las crianzas acuícolas y también la construcción de aluviones. Estos son algunos de los usos principales o más comúnmente identificados que se ha ido generando para estas estructuras. En esencia, como ya habíamos comentado, va a ser una barrera que puede estar constituida por diferentes tipos de materiales. Esto estamos hablando de las presas en términos amplios, en términos genéricos. Y se puede construir, como habíamos dicho, en el curso de un río, en un depósito natural, o también en algunos otros puntos que permitan que se desarrolle la estructura. Como ven ahí en las imágenes, una de las características para la ubicación de la presa va a ser que exista un punto de angoste en el cauce, de modo tal que se pueda reducir las dimensiones longitudinales de la presa y esto permita que sea mucho más estable. Y eso también va a garantizar que sea más duradera, ¿no? Además de eso, se tiene que considerar, ya lo vamos a ver en unos instantes, otro elemento fundamental u otro criterio fundamental que va a ser garantizar que en ese punto se pueda retener, se pueda contener una cantidad idónea de agua, ¿no? No la mayor cantidad posible, por si acaso, porque la mayor cantidad posible no necesariamente va a ser la cantidad de agua que se pueda mantener bien contenida, bien embalsada por la presa, e incluso si se pudiesen determinar las características del diseño de la presa, ¿no? Posiblemente en el punto idóneo donde se deba de construir no sea factible dimensionarla en ese sentido. Otro aspecto que se va a tener en cuenta siempre es que las presas van a tener que ubicarse en puntos, en lugares donde no se vaya a afectar ningún otro tipo de uso, ni tampoco se vaya a alterar, ¿no? Algún otro uso que se pueda estar generando. Muy por el contrario, lo que se va a buscar con estas va a ser que se pueda gestionar de una mejor forma el recurso hídrico aguas abajo de la presa. Entonces, otro aspecto que se va a considerar es que la presa va a estar ubicada generalmente en partes altas de las cuencas. Ya no hablamos acá de subcuencas ni de microcuencas, sino de cuencas, porque en ese punto, o a ese nivel de estructura, de unidad hidrográfica o de unidad territorial, se va a poder gestionar de una forma más apropiada. Todos sabemos, ¿no? Hemos visto en algún momento, hemos tenido conocimiento de las partes que forman una presa, indistintamente del material que ésta esté diseñada. Va a tener, ¿no? Un núcleo que viene a ser el corazón, digamos, la estructura central de la presa, que generalmente tiene un nivel de
ingreso en la tierra, en el suelo, que permite que ésta pueda estar estable y bien estructurada. Luego vamos a tener los dos taludes, tanto el talud exterior, que es la cara de la presa, que da hacia el lado opuesto, donde está el embalse, y el talud interior, que es el lado de la presa, que va a dar hacia la parte del embalse. Y finalmente vamos a tener la corona. Esta corona puede tener un ancho variable dependiendo de las características del volumen que se va a embalsar, de la profundidad del núcleo y también del tipo de uso que se le va a dar a la presa. Además de eso, van a existir algunas obras complementarias para la presa que va a permitir un mejor funcionamiento, como son las tomas, los aliviaderos, ¿no? En algunos casos también se va a considerar dentro de este a los canales de excedencia, si es que fuesen parte de, ¿no? No necesariamente va a ser así siempre. En cuanto a la geometría y los elementos que van a formar parte de la cortina o de la presa, como ya habíamos dicho, va a tener este núcleo, los taludes exteriores, interiores, la corona. Además de eso, vamos a identificar que van a existir algunos filtros y también algunos elementos de protección, ¿no? Esto principalmente empresas que pueden estar vinculadas a ciertos procesos de socavación por ingreso de excedentes ¿cómo se llama? En sedimentos, etc. Algunos elementos fundamentales que se requiere para el diseño de una presa está relacionado al recurso hídrico, ¿no? La hidráulica, la hidrología, la hidrogeología, además de la geología, la geotecnia, la mecánica de suelos, la mecánica de rocas, aspectos relacionados a la elasticidad, a la plasticidad, también relacionados a la teoría del concreto y a la estructura de materiales. Además de ello, ¿no? De aspectos operativos, tanto de maquinarias como de perdón, de equipos de cómputo, ¿no? Estamos hablando de aplicativos que nos van a permitir hacer una serie de cálculos que va a generar la data que va a permitir que se pueda definir las características y las dimensiones de la presa. Sin embargo, vamos a encontrar que hay alguna información básica determinante que nos va a permitir tener ya una orientación clara de cuáles van a ser las características, las dimensiones de la presa. Primero va a ser la capacidad, es decir, poder determinar el volumen de agua que se va a poder embalsar o acumular en un determinado punto. Luego va a estar el trazo, la topografía y aspectos relacionados tanto a la geología como a la geotecnia. Acá tenemos algunos de los estudios más preponderantes o más importantes para el diseño de presas, ¿no? Tanto a nivel de estudios de preinversión o de factibilidad, como también a nivel de estudios definitivos. Adicionalmente a ello, dependiendo ya de ciertos parámetros, las entidades sectoriales, las entidades rectoras, van a indicar que se requiere alguna información particular, específica, que pueda devenir de algún
estudio a cierto nivel de detalle o si, con cierto nivel de especialización. Eso ya va a depender de estas entidades. En términos generales, ¿no? Cuando hablamos de presas, vamos a tener que las podemos clasificar en dos tipos, ¿no? Generadas por materiales sueltos, donde vamos a encontrar principalmente las presas de tierra. Uno de estos tipos, comúnmente conocido por nosotros, de amplia difusión, son estas denominadas cochas. Y de otro lado tenemos las presas de material como son el hormigón, ¿no? Y ahí tenemos presas de gravedad que pueden ser macizas o aligeradas, ¿no? Las macizas son las que están básicamente construidas en su totalidad con material, ¿no? Que puede ser concreto u otro. Las aligeradas son un tipo de presas que, como su mismo nombre lo dice, va a tener espacios dentro de su propia estructura y que reduce la carga de las mismas. También podemos considerar estas presas en arco, ¿no? De curvatura horizontal o de doble curvatura o arco gravedad, depende ya de ciertos aspectos. La recomendación técnica que siempre se da, que siempre se, se plantea inicialmente va a ser que sean, en la medida de lo posible, presas rectas, ¿no? Eso va a reducir sustancialmente un conjunto de estudios, un conjunto de cálculos especiales y también va a darnos siempre mayor seguridad sobre las características de resistencia y durabilidad de la estructura. Los estudios que se van a necesitar para este tipo de estructuras van a ser los estudios de permeabilidad, es decir, el estudio que nos va a permitir definir los espacios vacíos que se encuentran en el suelo. Parte de ellos va a ser también relacionada a la granulometría, al tamaño efectivo de las partículas del suelo. Esto con la finalidad de poder determinar, ¿no? La cantidad de agua que se va a infiltrar dentro del suelo y que si es más allá de ciertos parámetros, no permitiría, ¿no? Que se puede establecer la pantalla de la presa en un determinado punto porque va a ir generando procesos de erosión. eh, de- Otro estudio va a ser el estudio de pérdidas de agua, ¿no? Que puede darse a través de rocas con alta porosidad. También pueden ser rocas que tienen un alto grado de fracturación o pueden ser rocas que están constituidas por materiales que son solubles y por lo tanto va a irse generando y se va a ir acelerando procesos de disolución, ¿no? Que va a terminar afectando toda la estructura. Para eso se pueden generar, ¿no? Estructuras de tipo pantalla u otras estructuras que permitan que se impermeabilice el suelo, la zona, y de esa forma se pueda evitar este aspecto. También tenemos las pérdidas por evaporación. Sin embargo, esta depende de una serie de factores ambientales que si bien es cierto, podemos nosotros hasta cierto punto eh, mm, plantear que no es tan factible determinar las pérdidas porque va a depender aparte de la altitud, también de la temperatura. Adicionalmente, como estamos hablando de zonas de la parte alta de la cuenca, va a considerarse también aspectos como es la velocidad del viento,
la presión atmosférica. Sin embargo, sí se va a poder tener un aproximado de la pérdida que se pueda generar. Esto va a ser fundamentalmente cuando el embalse va a estar orientado a un uso de consumo poblacional o de consumo agrario, ¿no? Es decir, para definir cuál va a ser el porcentaje de pérdida de agua proveniente de la evaporación y para definir mejor la oferta de agua que se va a tener tanto para uso poblacional como para uso productivo, además de los otros usos que potencialmente se le pueda brindar. Otro aspecto relevante, determinante que se va a definir va a ser el volumen hidrológico almacenable, es decir, cuál es la cantidad de agua que se va a poder almacenar en un determinado punto. Para esto se van a desarrollar los estudios hidrológicos propios, también los estudios de balance hídrico a nivel de la cuenca, como estamos hablando acá ya nosotros de estructuras importantes, de infraestructura hidráulica mayor, ¿no? Nosotros tenemos que ya no solamente hacer un balance hídrico, ¿no? De la zona, sino un balance hídrico a nivel de cuenca. Tenemos que considerar ahí data de al menos unos 30, 40, 50 años, ¿no? Lo recomendable es que sea siempre lo más cercano a 50 años. Esto nos va a permitir a nosotros, perdón, tener una mejor data para definir una mejor proyección de cuál va a ser el comportamiento hídrico en la zona, de modo tal que tengamos información más apropiada y que también nos va a su vez permitir darle características más reales a potenciales escenarios que se puedan presentar. Ahora, este volumen hidrológico lo vamos a determinar a través de la sumatoria del diferencial que va a existir entre la oferta y la demanda de agua. En todo caso, si quieren entenderlo, en el balance de la oferta y demanda de agua, ¿no? A lo largo del año. Y esto lo vamos a multiplicar por la cantidad de años que va a tener eh, vigencia la estructura. Este tipo de estructuras van a tener una duración aproximadamente entre 30, 50 años, algo más incluso, dependiendo de las características adicionales que se le pueda generar. Un aspecto relevante que se tiene que definir en torno a las características físicas o las características del reservorio van a ser las características físicas. Dos relevantes de estas va a ser la capacidad o el volumen de embalse y el área que va a poder ser atendida o inundada con ese represamiento. Para poder definir el punto ideal de estos dos aspectos, ¿no? De la capacidad y del área, va a ser necesario que con la data que nosotros vayamos generando, podamos desarrollar nosotros esta área de esta curva de área volumen. La idea de esta curva es que en el punto de intersección de ambas, ¿no? Se va a determinar el punto, el momento y el volumen ideal de la presa. Entonces ya con eso vamos a tener un aproximado importante a cuál va a ser el volumen ideal que se va a poder contener con la estructura y también cuál va a ser la altura ideal. Ojo, esto es
este es uno de los aspectos importantes, no es el que define, pero sí ya nos da un aproximado, porque acá lo que vamos a tener que hacer a continuación es poder determinar a cierto nivel de exactitud o de precisión cuál va a ser la elevación real que va a requerir nuestra presa, teniendo en cuenta algunos elementos adicionales, porque no solamente vamos a considerar cuál va a ser el volumen de embalse. Un aspecto que se va a tener en cuenta para definir esta elevación real de la presa va a ser la colmatación del embalse, es decir, la cantidad de sedimentos que se va a acumular en, eh, en esta estructura, debido, como todos sabemos, a que los cursos hídricos, estamos hablando en términos prácticos de los ríos, ¿no? En el proceso de flujo trasladan material. Y como estamos hablando que estas estructuras se van a construir en las partes altas de la cuenca, también se va a presentar el mismo fenómeno. Ahora, mientras haya una mayor pendiente y también haya un mayor recorrido del flujo, se entiende que la cantidad de sedimentos que puede trasladarse va a ser también algo mayor. Un aspecto importante que debemos de tener en cuenta a este nivel ya es el siguiente. Hay veces nosotros, cuando hablamos de sedimentos, lo primero que se nos viene a la mente son los sedimentos tipo tierra, tipo arena, que vemos comúnmente a niveles de de las partes bajas de la cuenca, ¿no? Sin embargo, en estas partes altas o medias de la cuenca, los sedimentos no necesariamente van a ser de esas reducidas dimensiones o así de finos, van a ser elementos de dimensiones mucho mayores, ¿no? Eso va a significar también que la cantidad, o mejor dicho, el volumen de agua que va a ser reducido por esta acumulación de sedimentos va a ser algo mayor a la que comúnmente nosotros tenemos o vamos estimando en los cálculos convencionales a nivel o sea, de canales y otros, ¿no? Sin embargo, sí se va a mantener todavía el mismo criterio que se mantiene a nivel de canales, ¿no? Es decir, que el porcentaje de sedimentos en relación al volumen del canal debería estar en el rango de 10% nada más, ¿no? Si llega a 15%, ya implica que se tiene que hacer todo un proceso de limpieza a nivel de canales, ¿no? A nivel de presas se puede permitir hasta un 15% y ahí se tienen que complementar con otras estructuras que permitan esta descolmatación. Eh, en ese sentido, va a ser importante también que se pueda realizar un buen estudio de sedimentos, ¿ya? Que nos permita definir las características inicialmente de las mismas y posteriormente, ¿no? Los volúmenes de esto. Un aspecto importante del predimensionamiento de las presas va a ser el determinar la altura estructural, es decir, la altura que debe de tener la presa. Ahí hay que diferenciar claramente entre la altura hidráulica, ¿no? Y la altura estructural, mientras que la altura hidráulica nos va a indicar cuál es el volumen de agua idóneo y máximo que puede eh, contenerse dentro de la presa, ¿no? La altura estructural nos va a dar una información sobre cuál va a ser la altura que va a tener la presa considerando
que debe de existir obligatoriamente un borde libre y además tiene que existir un borde o una altura de superalmacenamiento que generalmente está vinculada al periodo de retorno, ¿no? El periodo de retorno es el volumen máximo, el volumen máximo, histórico máximo que se ha podido definir a lo largo de los 50, 40 años de data que se ha analizado, incrementado en un 10%. Adicionalmente, se va a tener que considerar siempre, ¿no?, la capacidad de volumen de contención de sedimentos a lo largo de la vida útil de la presa. Acá hay que recordar siempre que cuando hablamos de presas, ¿no?, y de la cantidad de sedimento que puede acumularse en esta, no estamos hablando pues de estructuras que vamos a poder realizar su limpieza, digamos, ¿no?, bajo ningún esquema. Por lo tanto, se tiene que generar algunas adecuaciones en la cortina que permita que por arrastre hidráulico una buena cantidad del material que se va a ir sedimentando pueda ser retirado. Entonces tenemos que definir nosotros cuál va a ser este volumen sedimentado. Para eso vamos a definir o vamos a trabajar con el volumen útil de la presa y también vamos a definir la tasa de sedimentos anual. Esta tasa de sedimentos va a ser definida a partir del estudio que se ha desarrollado en ese sentido. Por lo tanto, el estudio tiene que tener también cierto nivel de precisión, ¿no?, para que nos pueda alcanzar también información pertinente que nos aporte data idónea y data útil. Lo que vamos a determinar con este va a ser la cantidad o el volumen de sedimentos que se va a acumular a lo largo de la vida útil de la presa, que por lo general, como les mencioné, está entre 40 y 50 años. Lo idóneo es que esté en 50 años, ¿no? Pero ahí también vamos a tener que considerar alguna data relacionada o algunos datos relacionados al periodo de retorno y otros similares. Eh, También vamos a tener que determinar nosotros, a partir de esta información, la capacidad o el volumen útil de aprovechamiento. El volumen útil es el volumen real que se va a poder emplear para los fines que se haya podido crear o generar la presa. Este volumen útil va a ser el volumen total o el volumen, digamos, teórico de la presa, ¿no?, restado del volumen de sedimentos. Entonces, como al volumen total proyectado le vamos a restar el volumen de sedimentos, vamos a tener como resultado final el volumen útil. Pero además de eso, como habíamos mencionado, como estamos hablando acá de una estructura que va a tener que funcionar en condiciones no del todo predecibles, ¿no?, porque muchas de estas estructuras van a estar sujetas, además de los embalses provenientes por las precipitaciones, que dicho sea de paso, en los últimos años ha variado bastante, ¿no? Los ciclos hídricos se han alterado bastante en los últimos años, pero van a haber otros aspectos, como por ejemplo, eh, los movimientos sísmicos, ¿no? Varias de estas estructuras pueden estar ubicadas en zonas donde se presentan movimientos sísmicos, porque hay una falla y otros aspectos más, ¿no? También vamos a considerar el, el- la amplitud del oleaje, principalmente generado
por aspectos eólicos, ¿no? Es decir, por el viento. Si bien es cierto, acá en la PPT se está definiendo que otro aspecto es la altura generada por la marea o el oleaje, y este está generado principalmente por el viento. Sin embargo, sabemos que ante ausencia del viento, igualmente va a irse generando un oleaje, y como va a ser un cuerpo de agua represado, se pueden presentar situaciones en las cuales ambos aspectos se puedan presentar, ¿no? Es decir, puede haber una variación, un incremento del volumen de agua, ¿no? O, perdón, de la altura de agua proveniente del oleaje, como también proveniente de, del viento, ¿no? Además de ello, hay que tener en cuenta que si estamos hablando de partes altas de la cuenca, cada una de ellas, en cada zona, siempre hay movimiento de viento importante. Asimismo, vamos a considerar, ¿no? Una altura o una variante de altura por asentamiento de la presa, que no va a ser mucho, ¿no? Pero a lo largo de los 50 años o 40 años que va a tener de vida útil la misma, sí puede tener una determinada variación. Obviamente no va a ser pues que varía en 20 metros, en 30 metros, pero sí va a contribuir, ¿no? A la pérdida de altura real. Y finalmente, siempre se va a incorporar un porcentaje o un margen de seguridad. Este margen de seguridad se recomienda que esté, ya dependiendo del criterio técnico y otros aspectos, que esté en el rango del 2 al 3% de la altura que se ha ido estimando hasta ese momento. Es decir, se ha determinado, ¿no? La altura útil, a eso se le ha incrementado la altura por la amplitud de olas, la altura por el rodamiento de agua, la altura por el asentamiento de la presa, ¿no? Y se ha obtenido un valor X, digamos. A esa altura se le saca entre 2 y 3%, particularmente siempre recomiendo que sea un porcentaje mayor, es decir, el 3%, y esa cantidad se suma a la altura que ya se tenía y se obtiene la altura real de la estructura o la altura estructural, como se le conoce también. Hay algunas condiciones genéricas para el diseño de presas, principalmente de tierra o enrocado. Ya habíamos comentado lo relacionado a la altura de la cortina, es decir, la altura estructural de la presa. Además de eso, tenemos que considerar las propiedades mecánicas de los suelos, las condiciones de la cimentación. Ahí va a ser relevante el estudio geológico, el estudio de geotecnia, que nos va a permitir determinar las características de los diferentes perfiles, o de las características horizontales del perfil del suelo, que a su vez nos va a indicar cuál es el perfil, la profundidad del perfil, en la cual vamos a encontrar material apropiado que soporte las características geométricas de la presa más el embalse. Recordemos que en ese punto de ubicación de la presa no solamente va a tener que soportar el peso de la presa propiamente dicho, sino que a eso también se le va a tener que adicionar la presión, el peso propio del volumen embalsado. También se va a considerar eh, la experiencia derivada de las obras ya construidas, si es que éstas existen. Otro aspecto que se va a definir va a ser las características de los taludes, el ancho de la corona, como ya habíamos dicho, este va a estar sujeto al tipo de actividad que se va a generar con el volumen embalsado, y esto va a determinar, ¿no? El ancho de la presa. Una
Característica común de las presas de tierra es que el ancho de la presa generalmente es bastante similar al ancho del punto de cimentación de la misma. De esa forma se garantiza que tengan mejores condiciones estructurales. Aspectos principales para tener en cuenta a fin que una presa de tierra pueda operar apropiadamente es que el caudal de filtración no vaya a afectar el volumen de agua disponible, que no exista peligro de tubificación, es decir, que no hayan puntos por donde eh, el flujo pueda encontrar cauces de salida. Para eso, generalmente, lo que se hace es impermeabilizar el talud, ¿no? Principalmente el talud interno, empleando las geomembranas. Otra consideración es que evitemos que se puedan presentar situaciones de subpresiones que puedan alterar, afectar, incidir negativamente sobre la estabilidad de la estructura en general. También que los taludes sean lo suficientemente estables y que puedan trabajar bajo las condiciones de presión que se van a presentar. En este sentido, ya a lo largo del diseño de la presa se va a ir definiendo, ¿no? Cuáles son las características de la compactación que se debe de buscar al momento de ir colocando las capas de tierra. También puede ser con enrocado. Otro aspecto es que está relacionado a la altura, ¿no? De la presa. De esa forma vamos a evitar que pueda ser sobrepasada por el agua y que esto pueda afectar totalmente la estructura. Para ello, además de las características de altura que hemos comentado anteriormente, se van a tener que considerar algunos elementos estructurales adicionales, como son los canales de retiro de excedencias. En algunos casos, en algunos tipos de presas, también se consideran como parte de la estructura los denominados tragaderos, que son estructuras especiales que tienen un punto de captación dentro del cauce del embalse, ¿no? Y que permiten la extracción rápida y continua en muchos casos de volúmenes de agua, mientras tanto que eh, los conductos de salida convencional, como son canales de excedencia, muchas veces están sujetos, ¿no? A la apertura y cierre de algunos pasos. Acá tenemos alguna recomendación genérica que se emplea para definir los taludes, ¿no? En función a la altura de la presa. Teniendo en cuenta, ya estamos hablando de presas, no estamos hablando de mini presas ni de pequeñas presas, ¿no? Que una presa, digamos, baja va a ser aquella que tenga una altura inferior a los 30 metros, media de 30 a 100 y alta más de 100 metros. Y dependiendo de ello, ¿no? Vamos a encontrar nosotros que los taludes, tanto aguas arriba como aguas abajo, van a ir variando en función al rango de variación también de la presa. Por lo general, si la presa es de porte bajo, ¿no? Los taludes pueden estar en función de 2 a 2,5 a 1. Y es el talud aguas arriba, ¿no? Es decir, el talud que está hacia el embalse. Y el talud que está en la cara opuesta estará en el rango de 1,5 a 2 y a 1. Y si está ya por encima de los 30 metros, ¿no? Es decir, son presas medias. Los taludes son de 3 a 1, aguas arriba, y aguas abajo de 2,5 a 1. Un aspecto fundamental que tenemos que ver acá es que si la presa es alta, es decir, tiene una altura que está sobre los 100 metros, incluso varios especialistas indican que si es sobre los 50, 60 metros, ya no se pueda plantear una presa de tierra, sino se tenga que plantear obligatoriamente
una presa de material de concreto o otro similar. Acá tenemos algunas recomendaciones técnicas, ¿no?, que se emplean comúnmente para poder fijar los taludes de las presas, ¿ya? Teniendo en cuenta que pueden ser presas de tierra y enrocado, que pueden tener el núcleo ligeramente inclinado, con ecran, de enrocado con ecran, con diafragma, etcétera. Cada una de ellas obviamente va a estar definida por los tipos de uso que se pretende dar y las características topográficas, de pendiente también que se va a presentar en la zona. Eh, por lo general, los espaldones, ¿no?, aguas arriba, van a estar constituidas por piedra y grava, y también en algunos casos, ¿no?, esto va a ser característico también de los taludes aguas abajo. Hay que tener en cuenta siempre, ¿no?, que el talud aguas arriba es el que va a estar en contacto, ¿no? Y por lo tanto, además de el tipo de material que se va a emplear, siempre va a ser necesario el uso de algunos geomembranas para que podamos garantizar un mejor uso. Actualmente, ¿no?, también hay una tecnología mixta que se viene empleando, que son estas famosas telas de concreto. No sé si ustedes han visto. Tienen diferentes características, diferentes espesores y también diferentes grados de resistencia de concreto. Son telas, básicamente son telas que están revestidas a través de ciertos procesos con un material de concreto que mientras están secos no son pesantes, son bastante ligeras de transporte, de traslado y también de manipulación, ¿no? Son bastante flexibles, no vayan a pensar que son telas rígidas, son como su mismo nombre lo dice, telas, ¿no? Pero que dependiendo de sus características y luego de ser sometidas a un cierto volumen de agua por un lapso de tiempo, estas adquieren una rigidez y una resistencia específica ya predefinida. Y esto genera bastante optimización de los recursos, ¿no? Ya no se tiene que generar todo un proceso de carga de concreto excesiva, ¿no? Sino que este ya se ve optimizado por este aspecto. Son tecnologías que se han venido desarrollando, no es nueva, esta ya tiene un periodo de vigencia, pero que no ha sido muy tomada en cuenta en muchas latitudes, una de ellas la nuestra, por ejemplo. En cuanto al ancho de corona, como ya habíamos dicho, este va a variar dependiendo de la finalidad que se le pretende dar a la presa. Sin embargo, hay ciertas características, ¿no? El ancho de la corona, ¿ya? No debe de disminuir nunca de 3 metros y puede tener hasta 6 8 metros, ¿no? Dependiendo de la altura. Por lo general, si estamos hablando de presas de tierra que van a tener una altura que puede ir desde los qué sé yo, 7 metros, 10 metros, hasta los 45, 50 metros, no, el ancho de la corona no debe superar los 6 metros. Para esto también, ojo, se determina a través de la altura máxima de la presa y la carga que tiene. Y otro aspecto, no se vayan a olvidar siempre, es considerar el tipo de actividades que se tienen que realizar para el mantenimiento y la operación. Finalmente tenemos también el análisis de estabilidad, ¿no? Se tiene que calcular cuál va a ser los parámetros de estabilidad que van a requerir los taludes, que puedan garantizar que toda la estructura del talud sea lo suficientemente estable a lo largo de un periodo de tiempo, ¿no? Para ello vamos a determinar cuál es el esfuerzo normal, el ángulo de fricción interna y también la fuerza de cohesión que se le va a generar al talud a través de los procesos de compactación que se van a ir dando. Con esto nosotros vamos a poder definir cuál va a ser el límite de estabilidad que se le tiene que generar. Bien, sería todo en esta oportunidad. La PPT del curso se les va a compartir a través de Coinci
Y también se les va a alcanzar un manual sobre criterios para definir las características geométricas de presas en general. No es un documento especializado, pero sí es un documento que les va a dar un primer alcance de estos aspectos. No es tampoco un documento voluminoso, no tiene 200 páginas, tiene algo menos, ¿no? Tienen, creo que entre 70 y 80. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Muy buenas noches con todos. Permiso.